Bueno, compañero, ahí se escucha, ¿sí? Sí. No, la idea, nosotros hace un tiempo que venimos trabajando en reconstruir un poco la historia del movimiento, haciéndolo en diferentes etapas, y indudablemente una es la situación o cuál es el contexto a nivel internacional, a nivel de nuestro continente y sin duda a nivel de nuestro país, cuando se da el surgimiento del MRO. En ese sentido, bueno, la idea de hoy era hacer un poco un paneo de cuál era el contexto mundial, continental y nacional, en el cual se da ese origen en el año 61. Ahí, sin duda, cuando vamos a lo que es a nivel de lo que estaba pasando en el mundo, en aquel 21 de abril del 61, sin duda como que el hecho más importante, el mundo estaba transitando por el conflicto que era la Guerra Fría, en donde luego de la Segunda Guerra Mundial se consolidan las dos superpotencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética, y que un conflicto que se caracteriza, más allá de que como toda guerra, ¿no?, por el aspecto militar, sin duda también muchísimo de lo que era la carga ideológica que tenía este conflicto. Por un lado, Estados Unidos obviamente en esa búsqueda de sostener y expandir el sistema capitalista, y del otro lado lo que es la Unión Soviética liderando el llamado campo socialista. Para cuando se da el nacimiento del MRO en el 61, de cierta manera ya habían pasado aquellos años de máxima tensión, como se le denomina, en donde prácticamente se consideraba que el mundo se iba a volar en pedazos, y ya para ese 61 transitamos la etapa de la coexistencia pacífica, en donde estas superpotencias, de cierta manera, plantean una hegemonía compartida, en donde, más allá de esa coexistencia, de compartir la hegemonía del mundo, no quiere decir esto que no hayan existido conflictos, porque todo lo contrario. Pero se dan conflictos de gran magnitud, pero más focalizados, ¿no?, en donde cada uno trataba de mantener su zona de influencia. En ese caso, después nosotros vamos a ver lo importante que termina siendo, sin dudas, América Latina en ese escenario, en donde durante el siglo XX Estados Unidos la fue consolidando como su patio trasero. Pero ese sería uno de los aspectos relevantes para el comienzo de los 60. Y el otro que también nos parece como importante de remarcar en esto del surgimiento del MRO, de lo que pasaba a nivel mundial, es un proceso que a veces tenemos un problema, ¿no? Yo soy docente de historia y a veces tenemos un problema que es para explicar un hecho, prácticamente que empezamos a hablar y llegamos al antiguo Egipto casi. Pero bueno, lo voy a tratar de hacer lo más acotado posible en el tiempo. Ya desde fines del siglo XIX, de 1800 y principios del siglo XX, sin dudas se da ese proceso que todos conocemos de expansión imperialista por parte de las potencias europeas, sobre todo lo que tiene que ver con las potencias occidentales, de Europa Occidental, en donde existe ese reparto del mundo con muchísimo énfasis en lo que pasaba en torno a África y en torno a Asia. Aquella explotación abierta y siniestra de los recursos naturales de estos continentes, la sobreexplotación de la mano de obra, considerada para estas potencias imperialistas como barata y abundante, van generando, sin dudas, ya desde este tiempo, frente a esa explotación y opresión, un sinnúmero de resistencias, de luchas y de enfrentamientos. Todos reconocemos que ese proceso de expansión y entre la propia metrópoli, entre estas propias potencias imperialistas, va a ser una de las principales causales de la Primera Guerra Mundial, y aquel escenario del principio del siglo XX en donde el mundo era hegemonizado por las potencias europeas. Cuando querés acordar, en un marco de 20, 30 años, estos países europeos atraviesan dos guerras mundiales, lo cual indudablemente va a generar un sinfín de consecuencias, entre otras enormes situaciones de crisis económicas, sociales, políticas, que en primera instancia, sobre todo una vez terminada la Segunda Guerra Mundial,
tratan de sobrellevar a partir de lo que es el financiamiento de Estados Unidos, por ejemplo con el Plan Marshall, pero que sin duda para estos países de Europa significó no otra cosa que un sometimiento frente a la política que iba a llevar adelante Estados Unidos. En ese contexto también, y en lo que yo recién planteaba, ¿no? En esas luchas y esos enfrentamientos que se dan desde estos sectores explotados, de países africanos y asiáticos sobre todo, sin dudas esa coyuntura de debilidad de las potencias europeas permite, entre otras cosas, proliferar cada una de esas luchas y profundizarlas. Y en ese escenario, para nosotros, ¿sí? Y la influencia que tiene en América Latina y en nuestro país, sin duda, hay una cantidad de ejemplos de lucha de estos diferentes países en el proceso de descolonización que van a enriquecer de sobremanera, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, diferentes experiencias que después se van a seguir promoviendo en diferentes partes de nuestro continente. En ese sentido, por ejemplo, nos pareció oportuno hacer referencia, ¿no? A tal punto que uno de los máximos referentes de la Revolución Cubana, como Guevara, después vamos a ver incluso la incidencia que tiene la Revolución Cubana en la creación del movimiento, el tipo plantea la necesidad de crear 2, 3, muchos Vietnam, como para tener una idea de la influencia y la incidencia que aquellas experiencias estaban teniendo. Después ya, tratando de venir un poco más a cuál era la situación en nuestro continente, de la misma manera que sucedía eso en el resto del mundo, nuestra América en aquel fines del siglo XIX, principio del siglo XX, atravesada por la División Internacional del Trabajo, tenía la finalidad primera de ser un abastecedor de materias primas, en donde no significaba otra cosa más allá de el saqueo de nuestros recursos, la explotación de nuestra mano de obra. Y lo interesante es ver cómo durante todo ese siglo XX lo que se genera es ya un papel muchísimo más protagónico de Estados Unidos. Estados Unidos durante ese siglo XX sin duda va a intervenir de diferente manera en los países de nuestro continente, desde intervenciones abiertamente militares, apoyando todo tipo de dictaduras, hasta alianzas con las propias oligarquías o las burguesías nacionales, que eran cómplices del sometimiento de sus masas, de las masas explotadas de esos países. Pero bueno, la característica general de los países de nuestro continente, en función de esto, va a ser economía totalmente primarizadas, ya prácticamente la producción enfocada al monocultivo y a depender de esa situación económica, del precio de ese producto, etcétera, etcétera. Esto también genera en los países de nuestra América un sinfín de enfrentamientos y de luchas, ¿no? Indudablemente no se va a aceptar por parte de las masas explotadas pasivamente esta situación. Y ahí en ese sentido, a mí me parecía interesante traer a colación y ya empezar a introducir a uno de los indudablemente principales protagonistas de la fundación del MRO, que es Ariel Collazo, que en su obra, que es Historia de una Pasión, donde él relata el nacimiento del MRO, entre otras cosas, narra un poquito cuál era el sentimiento respecto a las diferentes luchas que se estaban dando en todos los países de América Latina en el trajín de aquel siglo XX, ¿no? Y hay en una parte, ahí en un fragmento de la obra, él dice: desde la muerte de Gaitán en Bogotá en el 48, mi generación ha vivido yendo de una frustración a otra en la lucha de América Latina contra el imperialismo yanqui. En el 52 el pueblo vio morir en La Paz a sus mejores hijos, enfrentando al dictador de turno, avanzando para tomar una colina hasta que los cadetes de la escuela militar se les terminaran las balas, al precio de una enorme cantidad de muertos. El MNR de Paz Extensoro aprobó las leyes de reforma agraria y nacionalizaciones de las minas de Patiño, cumpliendo sus promesas, pero en 1956 se presionó a Siles Suazo para que abriera nuevamente la escuela militar y restableciera el ejército. Poco a poco los oficiales recompusieron sus vínculos con el Pentágono y en los 60 liquidaron aquella revolución volviendo a la dictadura de derecha. En el 54 en Guatemala, Arbenz intentó aplicar la reforma agraria aprobada por Arévalo. Estados Unidos llamó a un especialista en Guatemala de la CIA y logró asegurar la neutralidad tanto de la policía como en el ejército,
que nada hicieron para defender a Arbenz del ridículo ataque de Castillo Armas. En el 58 confiamos en Frondizi, que a los 2 años vendió el petróleo argentino a los yanquis. En el 59, en fin, confiábamos en la Costa Rica de José Figueres, que poco después se transformó en el principal crítico de Fidel en América Latina para congraciarse con el imperio. No, un poco lo que da cuenta de cuál era la situación en la cual se vivía, ¿no? Constantes levantamientos que muchos de ellos terminaban con ríos de sangre puesta, sobre todo por las masas, obviamente por las masas explotadas. Y en ese escenario de avance en torno al año 60, sin duda hay una cantidad de discusiones que se dan en el plano ideológico en nuestro continente, de cómo, bueno, frente a todas estas experiencias, poder sacarse de arriba la cadena de la explotación, ¿no? Y ahí aparecen todo tipo de variantes, ¿no? Desde aquellas posiciones más reformistas que planteaban, bueno, la lucha contra la explotación y la opresión por medio de reformas, aquellas experiencias pacifistas, ¿no? Como por ejemplo la vía pacífica del socialismo de Allende, una cantidad de expresiones nacionalistas, populistas, incluso dentro de los nacionalismos, los propios militares nacionalistas en Perú. Y bueno, otra obviamente de las variantes presentes era la idea de la necesidad de la revolución. En ese sentido, sin duda, cuando hablamos del 61 y del nacimiento del MRO, el principal ejemplo para esto es la influencia que tiene el proceso revolucionario en Cuba, que incluso el propio Collazo, cuando termina esta cita, después lo voy a traer un poquito más adelante, dice, bueno, después de toda esta experiencia, vemos como una cierta luz al final del túnel en lo que viene pasando en Cuba. Ya metiéndonos en lo que es Uruguay, ¿no? Acá, en la década de 60, para el 61, ¿no? Hay historiadores que, por ejemplo, manejan que la década del 60 en nuestro país es una década que no comienza cuando debería comenzar, sino que para analizarla la tiran antes, ¿sí? Y la terminan después. Porque por los hechos relevantes que se producen poquito antes del 60 y los hechos que se producen poquito después de los 60. Y hay quienes manifiestan, bueno, en estos hechos que se producen antes del comienzo de los 60, está aquella consigna de los blancos al poder y los barbudos a La Habana, 58 y 59, ¿no? En nuestro país, sin duda, de hecho, el año 58, el triunfo del Partido Nacional, en esa alianza realista, ruralista, no es menor porque termina con prácticamente 100 años de gobiernos colorados y, entre otras cosas, gobiernos colorados que previamente, sobre todo a partir de los gobiernos de Luis Valle Berres, habían logrado ciertos niveles de vida para las masas asalariadas, sobre todo en función de la coyuntura internacional y del contexto mundial con la Segunda Guerra Mundial. Más allá de eso, de avances en la legislación laboral, indudablemente en ningún momento estuvo planteada tocar la estructura del sistema capitalista o cuestionarlo. Es más, mientras se avanzaba, por ejemplo, en alguna legislación y obviamente la clase obrera vivía con ciertas mejoras circunstanciales, el discurso de Valle Berres era, bueno, la conciliación entre el obrero y el patrón, la negación por excelencia de la lucha de clases. Indudablemente, eso ya en el año 55, en nuestro país empiezan a haber determinados indicadores económicos que van a cortar con toda aquella ilusión de la Suiza de América, ¿no? Incluso muchas veces omitimos cuando hablamos de este Uruguay de las vacas gordas y demás, de una cantidad de sectores explotados de nuestro país que poco y nada conocieron de aquella realidad de la Suiza de América. Y a nivel mundial, a nivel continental, obviamente la incidencia de la Revolución Cubana. En el año 60, dos hechos que nos interesan de esto, ¿no? El primero, obviamente, frente a ese progresivo desmejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados, con una espiral inflacionario, con fugas de capitales, con la especulación financiera, el aumento del costo de vida, la pérdida del salario real.
el Partido Nacional recurre por primera vez a la firma de la carta de intención en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que claro está, y los compañeros argentinos más que podrán hablar de eso, la receta siempre termina cayendo sobre el castigo a las masas explotadas, a los trabajadores. Y el otro hecho que se da es que, y ahora sí ya entrando en lo que es el MRO, a fines de esos 60, por medio del embajador cubano de Montevideo, se genera una invitación por parte de Cuba para que una delegación de Uruguay vaya a viajar a Cuba a conocer qué es lo que estaba pasando, aquella revolución en marcha. Participan, por ejemplo, de esa delegación referentes del Partido de Colorado, sobre todo Ballista, por ejemplo, Álvaro Bayo, diferentes referentes del Partido Socialista, el Partido Comunista, movimiento sindical, y entre otros, el que asiste en esa delegación, el único representante del Partido Nacional, era Ariel Collazo. Cuando llega a Cuba, él lo narra, ¿no? Inmediatamente queda enamorado, la verdad que contagiado de todo aquello que se estaba viviendo en Cuba, y encima cuando llega, ya a fines de los 60, en Cuba se palpitaba lo que iba a ser la invasión, que después los yanquis la prolongan para abril del 61, ¿no? Pero ya en el 60, a fines del 60, ya se olfateaba que aquello iba a suceder. Y el propio Ariel Collazo manda un par de telegramas ahí dirigidos sobre todo a las altas esferas del Partido Nacional, por ejemplo Fernández Crespo, diciéndole que todos los que habían participado de aquella delegación y que estaban en Cuba estaban dispuestos a defender aquella revolución de la invasión yanqui. Al final no termina pasando, la delegación termina volviendo, pero sin duda ya el clic estaba hecho. Cuando llega, inmediatamente Collazo empieza todo un proceso de participar y promover comités de apoyos a la Revolución Cubana, todo tipo de actividades y movilizaciones. Y hay una que es muy importante, que se da en febrero del 61, que es en la explanada de la Intendencia, donde, entre otras cosas, plantea, una explicación de todo lo que se había vivido en Cuba, y plantea una consigna que después va a estar muy arraigada en lo que es la creación del MRO, que es la necesidad de impulsar una reforma constitucional revolucionaria. Sigue, ya obviamente era imposible que con esas concepciones la militancia dentro del Partido Nacional, obviamente se termina yendo del Partido Nacional, y desde Marcha genera un llamado a diferentes militantes para generar un espacio, le llamaba él, de discusión y apoyo a la Revolución Cubana y tratar de generar una vía de lucha en nuestro país. Lo interesante de aquel llamado, obviamente, es sobre todo, y que da cuenta un poco de esa composición inicial del MRO en su fundación. Dos cosas, ¿no? de aquellos compañeras y compañeros que se acercan a ese llamado. El primero, el crisol ideológico que se junta en torno a ese llamado, ¿no? Gente que provenía de desprendimiento de los partidos tradicionales, gente que venía del Partido Colorado, del Partido Nacional, militantes comunistas, militantes socialistas, todos se aglutinan en torno a ese llamado. A tal punto que el primer nombre que iba a tener el MRO es el Movimiento Revolucionario Nacional, y bueno, evidentemente como consecuencia de una posible identificación con el Partido Nacional, se termina desechando la idea, y como quienes estaban allí sentían obviamente las luchas de Artigas, la Revolución Oriental en aquella banda, como propias, y obviamente las reivindicaban, terminan eligiendo el nombre del Movimiento Revolucionario Oriental. Y después lo otro, más allá de este crisol ideológico, también que es interesante de ver, que también va a explicar mucho las primeras definiciones o las posiciones que toma el MRO, es también la composición social de muchos de los que vienen, ¿no? Yo para no faltar de respeto me tomé el trabajo de leer los nombres, pero por ejemplo, tenés un abogado como Armando Cuervo, tenés otro abogado como Anatolio Palamarchuk, tenés un agrimensor como Carlos Furtado,
y así un montón más, ¿no? Maestros, profesores. Obviamente también hay una segunda oleada donde van a venir representantes sindicales, pero claro, sobre todo una composición bueno, entre ellos también, Fausto recién recordaba a Chichi, ¿sí? Como una de las fundadoras, pero sin duda una composición de clase muy de capas medias, ¿no? Y en aquel momento, cuando empieza la dinámica del MRO en sus primeros días, hay una reunión y dice, bueno, ¿cuál es la primera tarea que como movimiento tenemos? Y ahí ya el planteo inicial era, tenemos que impulsar la reforma constitucional revolucionaria, ¿no? Y lo interesante es esa primera experiencia del movimiento. Por eso planteo que nosotros, en la organización, cuando lo hablamos, lo discutimos, ¿no? Planteos que son reformistas radicales. Es genial leer el acta de fundación porque, digo, ahora yo la voy a leer porque me parece mucho más lógico si tenemos la fuente que no sea yo el intermediario. Pero es genial porque toda la discusión es lograr concretar reformas que mejoren las condiciones de las masas explotadas, todo en el marco de la legalidad burguesa, ¿no? La aspiración a bueno, las mejoras dentro de la democracia. En ese sentido, el acta fundacional arranca diciendo... ¿Se constituye como partido también? Ahí, ahora, ahí en el acta, mirá, dice... Acá. En la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, a los 21 días del mes de abril del año 1961, siendo las 20:15 horas, en el local ubicado en la casa de la calle Convención, número tanto, se reúne un grupo de ciudadanos que decide constituir una organización partidaria que se denominará Movimiento Revolucionario Oriental, a los efectos de bregar por una transformación radical del Uruguay, mediante el perfeccionamiento de su régimen democrático y la reestructuración de su organización económica y social, a fin de distribuir la riqueza con un mayor sentido de justicia social, que asegure el bienestar colectivo. Para el logro de estas finalidades, revolucionarias por su alcance en cuanto a la transformación y renovación del país, el movimiento luchará de acuerdo a las normas democráticas, recurriendo al pronunciamiento popular. A nosotros, y después tienen todo lo que son los apartados que iban a desarrollar con esa constitución, ¿no? Desde también hay que entender el contexto, ¿no? Pero desde la ampliación a la cantidad de participantes, de miembros del Parlamento, un sinfín de reformas, pero obviamente en el marco del avance en el escenario de la legalidad burguesa. Sin dudas, esto rápidamente ahora la idea sería profundizar en una segunda, en otra actividad, en lo que va a ser después cómo avanza esto, ¿no? Porque si no, uno no entiende cómo, por ejemplo, 6 años después de la fundación del MRO, se asume la lucha armada como el principal método de lucha, ¿no? A partir de las olas, ¿ah? Pero desde ese 61 en adelante, ¿sí? Evidentemente las posiciones se van radicalizando y hasta terminar en asumir la lucha armada como el principal método de lucha. Pero bueno, la idea era eso, y esa parte, la idea es poder seguir desarrollándola en otra oportunidad. Muchas gracias.